Muy bienvenidas a todas y todos. Les damos la bienvenida en nombre de la Red de Recursos Humanos a esto que es el Zoom laboral, lo urgente que Red de Recursos Humanos debe implementar hoy. En un contexto marcado por constantes cambios regulatorios y nuevas exigencias laborales, las áreas de persona enfrentan de los desafíos de adaptar con agilidad y visión estratégica. Hoy más que nunca, Recursos Humanos debe estar preparado no solo para cumplir con la normativa, sino para liderar transformaciones que impactan directamente en la calidad de vida de los trabajadores y en la sostenibilidad del negocio. Para guiarnos hoy, contamos con la participación de Fernando Arap, abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, diplomado en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, así como magíster en Derecho de la misma casa de estudios. Actualmente es socio principal de Arab Abogados, estudio jurídico especializado en asuntos laborales. Fernando hoy nos ayudará a entender de forma clara y aterrizada los principales cambios legislativos que marcarán la agenda de 2025 y lo que debemos comenzar a implementar desde ya. Durante el encuentro, los vamos a invitar a dejar sus preguntas en el chat. Mientras tanto, Fernando, muchas gracias por acompañarnos y bienvenido a Conecta RH. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, Fran. Agradecerte la presentación, la moderación además que vas a tener tú hoy día de este espacio. Obviamente agradecer nuevamente a la Red de Recursos Humanos que nos invita y me invita personalmente, ¿cierto?, a participar de estas conversaciones. Agradecer ya a las 350 personas que ya se han conectado. Para que la audiencia lo sepa, tenemos casi 1000 inscritos. Hasta hace pocos minutos atrás teníamos 980 inscritos, lo cual muestra también el gran interés que existe por estos temas. Así que esperamos, obviamente, responder a esa expectativa, ¿ya? Como lo decía la Fran, voy a hacer una pequeña presentación. Espero que la presentación no me tarde más de 25 minutos, 30 minutos, para luego poder generar también una conversación, ya sea cierto contigo, Fran, y con las preguntas que vamos a ir recibiendo de la audiencia. Así que pueden ir dejando las preguntas en el chat. Vamos a intentar en esta hora que tenemos responder la mayor cantidad de preguntas que podamos. Así es, Fernando. Muchas gracias y a ustedes, nuestra audiencia. La invitación está abierta para que puedan ir dejando sus consultas a través del chat. Nuestro equipo va a estar atento y ahí vamos a poder ir compartiendo opiniones y aprendizajes porque tenemos una sesión, Fernando, en donde tenemos muchas cosas que aprender. De todas maneras. Así que cuando usted me dice, yo me lanzo. Vamos con eso entonces, Fernando. Te doy el pase para que puedas comenzar con tu presentación. A los Perfecto, demás ya estamos atentos al chat. perfecto. Voy a compartir pantalla. Denme un segundo. Ustedes me tienen que... ¿Ahí se ve bien? ¿Se ve en modo presentación? Perfecto, Fran. Todavía no se ve en modo presentación, Fernando. ¿No? A ver, Yo la veo en no, modo tenemos presentación. tu PowerPoint abierto. Ahí en el chat están diciendo que se ve bien. A lo mejor es mi internet el que va un poquito más lento. ¿Sí? Si se ve bien, nos avisan desde el ¿Sí? chat. Ok, perfecto. Vamos entonces. Eh, Dame un segundo que quiero Tienes que minimizar. compartir la otra pantalla, me dicen. A ver, espérame. Yo todavía no lo veo. A ver, a ver, a ver. No se ve en modo presentación. Déjenme hacerlo nuevamente. Compartir. Bueno, Lo para habíamos nuestra probado pantalla audiencia. 2. A lo mejor es acá. A ver. Déjame probar acá. Aquí. Ahora sí, Allí. Fernando. ¿Ahí sí? Ahora sí. Perfecto. Ya. Déjame ver aquí para tenerte en el respaldo. Perfecto. Oye, bueno, agradecer nuevamente la invitación de la Red de Recursos Humanos a hablar de este tema, que como lo dice el título, ¿cierto?, que está en pantalla, eh, es lo urgente que Recursos Humanos debe implementar hoy, ¿ya? Estos años, estos últimos 2, 3 años han sido bastante intensos y las áreas de recursos humanos, las áreas de personas lo han vivido en carne propia respecto de la implementación de leyes laborales. El año pasado, el año 2024, fue un año donde tuvimos 4 o 5 leyes laborales bastante importantes que entraron en vigencia
Y este año 2025, si bien va a ser, por así decirlo, más tranquilo en términos de de la cantidad de leyes que van a entrar en vigencia, no por ello va a ser menos importante, porque vamos a tener la entrada en vigencia de normativa que también va a ser relevante, ¿cierto? Como por ejemplo, en un par de semanas más, en 3 semanas más, el 1 de agosto, entra en vigencia ya las primeras cotizaciones de la reforma de pensiones, como lo vamos a ver en un ratito más. Y por tanto, es un año que igual va a ser relevante en términos de normativa que entra en vigencia, pero muy relevante también en términos de la normativa que se está discutiendo en el Congreso, más aún, como ustedes sabrán, en un año electoral, donde muchas veces también la discusión política respecto de qué se aprueba y qué no se aprueba también tiene sus bemoles. Por lo tanto, la idea de la presentación de hoy es contarle un poquito cuáles fueron las leyes del 2024 y cuál es el impacto que nos siguen haciendo este año 2025 y cuáles son los proyectos de ley que vamos a tramitar y que se están tramitando durante este año en nuestro país. Voy a avanzar con la presentación. En primer lugar, dame un segundo. En primer lugar, tenemos ciertas leyes que entraron en vigencia en 2024 y que nos siguen impactando. ¿Ustedes ven el cambio de pantalla o no? No, Ahí sí, ahora sí. ya. Ciertas leyes que nos entraron en vigencia el 2024 y que nos siguen impactando este 2025. La primera de ellas es la ley de 40 horas, ¿ya? Esta ley amenazaba con ser el gran cuco, ¿cierto?, de la empresa durante el año 2024. Era la ley que todos un poquito le tenían cierto temor respecto de cómo iba a ser su implementación, su aplicación, y la verdad es que resultó ser una ley que por el trabajo, y en esto creo que hay que reconocer que las áreas de recursos humanos, las áreas de personas y también las áreas legales de la empresa hicieron un muy buen trabajo de anticipación, ¿ya? En general, la mayoría de las empresas no tuvo problemas con la implementación de la ley de 40 horas. Es más, la cantidad de denuncias que se recibieron por supuestas infracciones a la aplicación de la ley de 40 horas fueron bastante bajas, ¿ya? En los primeros 6 meses de vigencia de la ley de 40 horas se recibieron a nivel país alrededor de 4.000 denuncias, lo cual es un número en general bastante bajo y muestra la poca conflictividad que hubo en su implementación. Tal vez el tema que generó más discusión y puede que lo siga generando hasta el día de hoy respecto a la ley de 40 horas fue lo relacionado al famoso artículo 22, ¿cierto? Donde se establecieron requisitos más gravosos para efectos de que las personas pudieran acceder al artículo 22, es decir, estar exceptuados de control horario y de marcaje de jornada, y tal vez ese fue el punto más complejo para muchas empresas, y también lo que generó un mayor número de denuncias y de reclamos en la inspección del trabajo. Pero más allá de estas discusiones del artículo 22, que así todo fueron menores en términos de número, pensando en la aplicación de esta ley. Lo importante es que ya la jornada laboral ordinaria se redujo el año pasado de 45 a 44 horas. Este año 2025, y es súper importante volver a repetirlo porque me lo preguntan mucho, este año 2025 no hay una nueva reducción de la jornada de trabajo, es decir, hoy día estamos en la obligación de 44 horas, salvo que la empresa decía trabajar menos. Sabemos que hay muchas empresas que ya hoy día están en las 40 horas, en las 42 horas o incluso menos horas, ¿ya? Pero hoy día la obligación es 44. El próximo año, el año 2026, en el mes de abril, vamos a tener que volver a reducir la jornada para pasar de 44 a 42 horas y recién el año 2028 vamos a estar en régimen reduciendo la jornada de trabajo ya a 40 horas, ¿ya? También importante, el año 2028 entran en vigor, ¿cierto? Las normas de jornadas excepcionales. Ya las jornadas excepcionales, ustedes saben, son aquellas jornadas que se tramitan, por ejemplo, para la gran minería, son aquellas jornadas que se tramitan, ¿cierto?, en obras de construcción, etcétera, que permiten trabajar por sistemas de turno, por ejemplo, 7x7, 4x3, 5x2, 10x10. ¿Ya? Los cambios de las jornadas excepcionales también van a ser vigentes a partir del año 2028 y a partir del año 2028 también se va a poder pactar a nivel individual la jornada 4x3. ¿Ya? La jornada 4x3, hasta antes de la ley de 40 horas,
solo se podía pactar a nivel colectivo, es decir, a través de los sindicatos, y la ley de 40 horas permite, ¿cierto? En una norma de flexibilidad que me parece bastante positiva, poder pactar la jornada 4x3 a nivel individual. Pero esto solo se va a poder hacer a partir del año 2028. Ojo con eso. Ahora, ¿cuál es la contraexcepción? Es decir, ¿cuándo se puede pactar la jornada 4x3 a nivel individual antes del año 2028? Si es que la empresa baja desde ahora la jornada a 40 horas. Por tanto, si hay una empresa que ya este año bajó a 40 horas, va a poder pactar el 4x3 de manera individual. Si no está en 40 horas, va a tener que esperar o a que llegue a 40 horas o bien el año 2028 para poder hacerlo. Ya, por lo tanto, la primera gran ley que entró en vigencia en 2024, que quiero analizar hoy día, fue la ley de 40 horas. ¿Ya? Hubo una ley anterior que lo vamos a conversar más ratito con la Fran, que no la tengo en la presentación, pero podemos conversarla y ya les voy a explicar en su momento por qué no la puse, que es la ley de conciliación, ¿cierto? Que entró en vigencia en enero también del año 2024, pero que, y me adelanto, me auto-spoileo lo que voy a decir, es una ley que la verdad que ha tenido bastante poco impacto, ¿ya? Y por eso no la puse dentro de las leyes relevantes del 2024. En segundo lugar, tenemos una ley que también entró en vigencia en el 2024, pero que también se aprobó ahora el año 2025, que es la ley del ingreso mínimo mensual. ¿Ya? El ingreso mínimo, el salario mínimo ha aumentado, y ahí estoy cambiando la presentación, ha aumentado de manera muy importante durante los últimos años. Desde el 2022 a la fecha, es decir, en los últimos 3 años, el salario mínimo ha crecido más allá de un 20%, y por lo tanto han habido costos relevantes, ¿cierto?, que han tenido que ir asumiendo las empresas, especialmente aquellas empresas que pagan el salario mínimo. Sabemos que en su gran mayoría quienes pagan el salario mínimo en Chile no son las grandes empresas, sino que son las pymes, ¿cierto?, las micros y las pequeñas y las medianas empresas. Ya este año el salario mínimo, ya lo saben, ¿cierto? Se publicó con bastante y se aprobó y se publicó con bastante retraso el salario mínimo del mes de mayo. De hecho, se aprobó hace poquitos días atrás, ¿cierto? Su publicación en el diario oficial, lo cual ha venido a hacer que el área de recursos humanos tengan que generar procesos de reliquidación, ¿cierto? De los sueldos de mayo y también de junio para poder pagar el salario mínimo. ¿Ya? Yo aquí siempre hago la crítica cuando esto se demora. Lamentablemente quienes aprueban estos temas, ya sea desde el Congreso, ya sea desde el gobierno, creen que es llegar y introducir un número después para pagar liquidaciones y no saben todo el trabajo que hay detrás de las áreas de recursos humanos, de las áreas de personas para reliquidar, ¿cierto?, los sueldos cuando hay cambios, no solo en el salario mínimo, como en este caso, sino que también hay cambios en los topes, por ejemplo, de la gratificación legal, ¿ya? Y por lo tanto hay todo un trabajo detrás que no es menor, ¿ya? Así que ahí hay un tema bien importante que muchas veces está invisibilizado y creo que es importante levantarlo, y que ojalá nuestros parlamentarios cuando aprueban estas leyes priorizaran, ¿cierto?, apurar un poquito esto y no estemos 2 meses con 2 meses de desfase, como ocurre ahora, porque la reliquidación me imagino que no es un proceso simple y ustedes lo saben mucho mejor que yo. En enero del próximo año el salario mínimo va a volver a aumentar, en este caso a 539.000 pesos, o sea, sube 10.000 pesos respecto de lo que entró en vigencia ahora en mayo, ¿cierto? De manera retroactiva. Y vamos a tener que ver cómo avanza esto. La CUT ya señaló en la discusión legislativa que espera llegar a un alza cercana al 1.000.000 de pesos como salario mínimo de aquí al año 2029, es decir, es prácticamente un incremento casi del 100% en los últimos 6 años, ¿ya? Así que hay que ver esto cómo evoluciona. Obviamente estas son solicitudes, son pedidas, sabemos que estos temas siempre como se dice, se tiran con el tejo pasado, pero claramente el impacto también del aumento del salario mínimo es un mayor costo para las organizaciones y me imagino, ¿cierto?, que ha tenido impacto también en las tasas de desempleo. Ya hoy día estamos con una tasa de desempleo bastante alta, un 8,9%, con un desempleo femenino de un 10,1%, el más alto en los últimos 15 años. No teníamos un desempleo femenino tan alto, obviamente sin considerar el periodo pandemia, que es un periodo excepcional, pero en tiempos de normalidad como los que vivimos hoy día, el desempleo femenino que tenemos hoy día de 2 dígitos, de un 10,1%, es el más alto de los últimos 15 años. Y sin duda estos cambios legales, que pueden estar muy bien inspirados, producen un impacto en el mercado laboral, que no es ajeno, ¿cierto?, a este aumento de costo.
Ya dijimos que los costos han aumentado más de un veintitanto por ciento para las empresas en los últimos años, pero la economía está creciendo un 2% y por lo tanto hay algo que no calza. Crecimos al 2%, pero nuestros costos suben al 20%. Hay algo que no está cuadrando y eso impacta evidentemente en las cifras de empleo y de desempleo que hemos conocido por parte del INE hace algunos días atrás. En tercer lugar, tenemos la ley de delitos económicos, la nueva ley de delito económico que también entró en vigencia el año 2024, ¿cierto? Entró en vigencia en septiembre del año pasado, que aplica nuevos tipos penales laborales que generan responsabilidad para las personas jurídicas. ¿Y por qué lo menciono? Si bien es un tema laboral, tiene implicancias laborales porque se establece como delito cuando las empresas no cotizan o subcotizan las cotizaciones. O sea, si yo soy un empleador y a mis trabajadores les retengo los montos para cotizar, pero yo no los entero en la entidad de seguridad social, o bien subcotizo, es decir, cotizo por menos de la remuneración real, eso que antes tenía una sanción laboral, que ustedes sabrán, ¿cierto?, que era la nulidad del despido, o también llamada ley Bustos, hoy ya no solo tiene una sanción laboral, sino que también va a tener una sanción penal porque se va a considerar que es un delito, que es el delito de apropiación indebida, ¿ya? Y cuando hablamos de delito, ya estamos hablando de otra escala de conflictividad, ¿cierto? Ya no es solo una sanción pecuniaria, como es la sanción laboral, sino que acá hay una sanción personal, que puede incluso tener penas de cárcel para quienes son los responsables. Y por lo tanto, hago presente también esta ley de delito económico como una ley importante que entró en vigencia el año 2024 y que tiene impacto laboral. En cuarto lugar, otra ley que quiero destacar, que entró en vigencia el año 2024, son los cambios a la ley de inclusión. Esta ley, hay que decirlo, diría que pasó bastante colada en su aprobación. Este es un proyecto de ley que venía de hace varios años. De hecho, personalmente, como en mi época de subsecretario, me tocó presentar este proyecto y la verdad es que el actual gobierno, y me parece muy bien porque son al final políticas de Estado, le dio continuidad a ese proyecto de ley y se continuó avanzando con algunos cambios que le introdujeron evidentemente, pero ¿qué es lo que hace esta ley? Básicamente es introducir mejoras en términos de accesibilidad y ajuste necesario. Se aumentan las multas, lo cual era muy necesario. Antes de este aumento de multa, en nuestro país salía más barato incumplir la norma y que me multen que contratar personas con discapacidad. Se estimó también, se determinó que las donaciones que se hacen como cumplimiento de medidas alternativas no pueden ir todas a una sola fundación o a un solo proyecto, sino que tenía que ser máximo un 50% un proyecto y el resto tenía que establecerse en otro aporte. Se estableció también que tenían que haber aportes para proyectos en regiones y tal vez lo que ha sido más discutido, y esto fue una incorporación reciente, esto no venía en el proyecto original, es el aumento de la cuota al 2%. Ahora, para tranquilidad de quienes nos escuchan y que a lo mejor hoy día incluso están con dificultades para cumplir el 1%, tener presente que este aumento al 2% no es ahora, va a ser cuando el 80% de las empresas, tanto públicas como privadas, que estén obligadas a cumplir con esta ley, cumplan. Cuando el 80% de las instituciones obligadas a cumplir, cumplan. ¿Qué porcentaje de cumplimiento tenemos hoy día? Se estima que alrededor del 25 o 30%. Por tanto, estamos muy, muy lejos aún de este 80% de cumplimiento y por lo tanto estimo, si sigue así, ¿cierto?, la tendencia que no antes de un par de años más vamos a tener recién en un par de años más o tal vez más tiempo, recién la obligación de aumentar la cuota al 2%. ¿Ya? Así que por lo pronto la cuota sigue en el 1%. Y en quinto lugar, la última gran ley que entró en vigencia el año 2024 y que sin duda fue la ley más relevante laboral del año pasado y dentro de las leyes más relevantes en todo ámbito, no solo laboral, fue la ley Karin, ¿cierto? Yo digo, la ley Karin se vino a comer a la ley de 40 horas. Hablábamos todos de 40 horas, estuvimos hablando 1, 2, 3 meses de 40 horas y de un momento a otro 40 horas salió de la discusión y desde agosto del año pasado y tal vez un poquito antes, pues la ley entró en vigencia en agosto, pero desde un poquito antes hasta todavía hoy seguimos hablando de la ley Karin. Ya la ley Karin, solo los primeros 6 meses de vigencia de la ley,
porque estos son los datos que existen hoy día oficiales. La Dirección del Trabajo tiene que sacar un nuevo reporte prontamente, no lo ha sacado, pero en los primeros 6 meses de vigencia de la ley entraron más de 22.000 denuncias. Y si comparamos 22.000 denuncias de la ley Karin en 6 meses versus las 4.000 denuncias de la ley de 40 horas en los mismos 6 meses, vemos claramente que hay una diferencia brutal. Prácticamente más de 5 veces más denuncias por concepto de ley Karin que por concepto de infracción a la ley de 40 horas. De este total de denuncias que se hicieron a la Dirección del Trabajo, 22.000, la gran mayoría, 58%, fueron declaradas por la propia Dirección del Trabajo inadmisibles. Es decir, se declaraban inadmisibles incluso antes de investigarse, ¿ya? Y por tanto se recibía la denuncia, se analizaba gruesamente, se declaraba inadmisible y se rechazaba sin investigar. ¿Cuáles son los criterios? Bastante cuestionables por lo demás, porque la ley en ninguna parte señala que se puede generar esta admisibilidad y que yo entiendo que es algo que creó la Dirección del Trabajo porque estaba realmente y está todavía realmente colapsada con la cantidad de denuncias que han recibido. Claramente no vieron venir la ola de denuncias que iban a recibir. ¿Cuáles son los argumentos que la Dirección del Trabajo está utilizando hoy día para declarar la inadmisibilidad de las denuncias? Básicamente tres. Primero, que la denuncia es extemporánea, es decir, la Dirección del Trabajo dice, si los hechos que se denuncian ocurrieron hace más de 60 días, es decir, usted dejó pasar 60 días antes de denunciar, esta denuncia es extemporánea y por lo tanto la rechazo y la declaro inadmisible. Primer argumento. Segundo, cuando la persona ya no tiene una relación laboral con la empresa, es decir, no hay un vínculo laboral vigente, es decir, si yo renuncié a la empresa o me despidieron y posterior a eso hago la denuncia a ley Karin, también la Dirección del Trabajo está rechazando y declarando inadmisible esa denuncia. Y el tercer argumento es porque a juicio de la Dirección del Trabajo los hechos que se relatan no sean constitutivos de ley Karin. Ya decir, yo estoy haciendo un reclamo, una denuncia, pero esos hechos no son constitutivos ni de violencia, ni de acoso sexual, ni de acoso laboral, ¿ya? Eso es súper importante tenerlo presente. ¿Cuál es el impacto de la ley Karin? Eh, ya lo dijimos, 22.000 denuncias, solo el 42% están siendo clasificadas como ley Karin, la gran mayoría, es decir, un 58% se han declarado inadmisibles. Si uno analiza esto por género, la gran mayoría de las denuncias vienen de mujeres, un 70% del total de denuncias son de mujeres, solo un 30% denuncias de hombres, lo cual era bastante esperable también en términos de número. Si uno ve los motivos de la denuncia, tenemos que la gran mayoría de las denuncias, casi el 90%, ¿cierto? El 87% de las denuncias son por acoso laboral, solo un 7% por acoso sexual y solo un 5% por violencia en el trabajo. Estos son números en el sector privado. En el sector público, que ustedes saben que también aplica la ley Karin, el primer lugar lo sigue teniendo el acoso laboral, pero el segundo lugar no lo tiene el acoso sexual, sino que la violencia en el trabajo. Ya, y eso en el sector público tiene una explicación bastante obvia, que es que los funcionarios públicos están más sujetos, ¿cierto?, a la violencia del trabajo por parte de terceros, de los usuarios que no estén satisfechos con algún servicio, ¿cierto? Lo vemos muchas veces, ¿cierto?, en las noticias, cuando los funcionarios de los hospitales, de los CEFAM, de los consultorios, reciben agresiones, muchas veces incluso por familiares de pacientes que llegan o cuando llega un detenido, van a intentar, ¿cierto?, retirarlo de los centros de salud, etcétera, y en otros lugares públicos también. Por tanto, es entendible, obviamente no justificable, pero uno entiende el número, ¿cierto?, de por qué en el sector público las denuncias de violencia en el trabajo superan a las de acoso sexual, ¿ya? Así que este dato que está acá en pantalla es básicamente del sector privado. Y si uno mira esto por tamaño de empresa, se ve que la mitad de las 22.000 denuncias presentadas son de trabajadores de grandes empresas. Solo un 30%, ¿cierto?, de micro y pequeña, y las que menos denuncias tienen, y es paradójico, son las medianas empresas, ¿ya? Solo un 18% del total de denuncias son de medianas empresas. Es decir, las denuncias se concentran en la gran empresa y después en la micro y en la pequeña. Aquí ha estado el colapso de la Dirección del Trabajo. Ya esto yo lo he escuchado de autoridades de la Dirección del Trabajo. ¿Por qué colapsó el sistema? Porque la Dirección del Trabajo no esperaba que las denuncias que recibieran las grandes empresas, que en teoría deberían ser las que tienen mejores protocolos y a lo mejor menos posibilidad de denuncia, porque tienen más canales de solución, de alternativa de mediación, etcétera, que estas denuncias, en su gran mayoría, las grandes empresas están derivándolas a la ET.
La DT, cuando creó esto y cuando pensó esto, primero pensó que las grandes empresas iban a tener menos denuncias y segundo que las grandes empresas cuando tuvieran denuncias las iban a investigar de manera interna. Y la verdad es que está ocurriendo todo lo contrario. Quienes más denuncias tienen son las grandes empresas y las grandes empresas están determinando, y aquí la DT tiene gran culpa también, que no investiguen internamente, sino que derivar a la DT. Y digo que tiene gran culpa en la Dirección del Trabajo y el propio Ministerio del Trabajo, porque entre otras cosas sacaron un reglamento que obliga, por ejemplo, que cuando el denunciado es un gerente, la investigación tiene que hacerla la Dirección del Trabajo. Cosa que me parece que no tiene, primero, ningún sustento legal y segundo, fue querer cargar a la DT de mayor responsabilidad en circunstancias que no estaba preparada. ¿Ya? Las empresas siempre han investigado estos temas internamente y me consta que en general, como ocurre en la gran mayoría de las empresas, no existe un sesgo porque sea gerente que se le va a proteger o no, ¿ya? Y siempre el trabajador iba a tener la opción de llegar a tribunales si le parecía que la investigación no había sido objetiva y no había sido, cierto, realizada de buena manera. Pero bueno, la ADT quiso asumir esta mayor carga de trabajo y los resultados, cierto, evidentemente están a la vista. Un par de dictámenes relevantes que salieron hace un mes atrás, ¿cierto? En el mes de junio, que son relevantes en materia del ley Karin. Básicamente dos dictámenes. Un primer dictamen que señala que para iniciar una investigación la empresa requiere que haya una denuncia, es decir, que la empresa no puede iniciar investigaciones de oficio. Es decir, si yo, empresa, sospecho que un trabajador está siendo acosado o acosada, yo no puedo iniciar la investigación de oficio. Esto dice el dictamen de la DT. ¿Ya? Pero un dictamen que también es medio contradictorio porque dice después lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad del empleador por el artículo 184. El artículo 184, ustedes saben, es el artículo que obliga a que las empresas tienen que tomar todas las medidas para proteger eficazmente la vida y la salud de los trabajadores. Entonces me dice, usted, empresa, no puede investigar de oficio, es decir, usted para investigar tiene que haber una denuncia, pero por otro lado me dice, pero esto sin perjuicio de su responsabilidad por el 184. Entonces uno podría decir, por mi responsabilidad por el 184, si yo veo que a alguien lo están acosando o alguna trabajadora está siendo acosada, ¿cierto? Yo voy a tener que investigar de oficio porque es mi deber como empresa proteger eficazmente la vida y seguridad de los trabajadores. Por lo tanto, es un dictamen bastante contradictorio y que más allá de dar luces, creo que deja bastante nebulosa, ¿cierto? Respecto de cómo avanzar, ¿ya? Pero lo dejo ahí porque es un dictamen que salió, como les digo, hace poquito más de un mes. Y el segundo dictamen, que me parece sí, este dictamen aclara y me parece que va en el sentido correcto, es un dictamen que dice que no se suspende la investigación ni los plazos de investigación por el uso de vacaciones de los trabajadores o la existencia de licencias médicas de las personas involucradas en el procedimiento. Ya, esto es clave. Las empresas tienen 30 días para hacer la investigación y resulta que no pocas veces la persona denunciada o denunciante estaba de vacaciones o se tomaba licencia médica, etcétera, y la investigación quedaba parada. ¿Qué es lo que dice el dictamen? No se va a suspender el plazo. ¿Cuál es mi consejo? Si una persona está con licencia médica, uno tiene que invitarla igual, de manera voluntaria, a participar del proceso de investigación, porque el plazo de investigación es perentorio y la investigación se va a cerrar en 30 días. Ya, si la persona quiere participar, obviamente bienvenida, y si la persona aduce que no va a participar porque está con licencia médica, bueno, no lo hará, pero el plazo de investigación no se suspende y me parece que es correcto, porque de lo contrario, podríamos eternizar plazos de investigación que en el caso de la ADT ya están eternizados, ¿cierto? La Dirección del Trabajo tiene los mismos 30 días que tienen las empresas para investigar, pero sabemos que no se están tomando 30 días, sino que se están tomando muchísimo más que eso. Y a propósito de ese retraso, es que les quiero compartir un fallo que salió hace poquito de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, ¿cierto? Por un recurso de protección que presentó una empresa que habían pasado creo que 3 meses desde que se había hecho una denuncia a la ADT y la ADT no había investigado. ¿Qué resuelve la Corte de Apelaciones de Valparaíso? Que este acto de la ADT de no investigar dentro del plazo de 30 días que le da la ley es una ilegalidad que genera un perjuicio tanto para el trabajador como para el empleador y por lo tanto que obligó a la Dirección del Trabajo a investigar, ¿ya? Este es un caso real. De hecho, es más, les puedo contar que yo hace 2 semanas atrás que tuve un caso también de un cliente que llevaba 2 meses esperando que la ADT se comunicara con ellos para iniciar la investigación, o sea, ni siquiera para terminarla, para iniciar la investigación. La ADT no se pronunciaba, no pasaba nada, presentamos un recurso de protección
y a los 5 días presentado el recurso de protección, cuando la DT fue notificada que habíamos presentado este recurso, al día siguiente llegó un inspector del trabajo a la empresa para dar inicio al proceso de investigación, ¿ya? Por lo tanto, también funciona como una buena herramienta para acelerar estos procesos, pero es lamentable porque al final del día vamos a llenar a las Cortes de Apelaciones de recurso de protección para que obliguen a la Dirección del Trabajo a cumplir con los plazos legales. Y yo entiendo que no hay un tema de falta de voluntad de parte de la Inspección del Trabajo, sino que claramente este tema se les salió de las manos, no tienen los recursos, no tienen los funcionarios para hacerse cargo de la gran avalancha de denuncias que existen, ¿ya? Pero es una realidad y este retraso está produciendo perjuicio para los empleadores, pero principalmente para los trabajadores. El trabajador que es víctima de acoso, lo único que quiere es que esto se investigue y se sancione rápido. Y tenerlo en un limbo 3 o 4 meses es un perjuicio y una vulneración de sus derechos. Pero también el trabajador que es acusado y que muchas veces es injustamente acusado, que lo único que quiere es que esto se aclare y que se resuelva su inocencia, también tenerlo 4 meses investigándolo también es un atentado y una vulneración de sus derechos. Así que yo creo que ojalá esto se pueda avanzar de mejor manera. La reforma de pensiones, ¿cierto? No la mencioné dentro de la ley del 2024 porque es una ley que se aprobó este año 2025 y que entra en vigencia, como ya les dije ahora, en 3 semanas más, en el próximo 1 de agosto. ¿Qué es lo que tenemos hoy día? ¿Cierto? Antes que entre en vigencia la reforma de pensiones, ¿qué es lo que tenemos hoy día? Hoy día tenemos una cotización que va a pensiones, que es de cargo del trabajador. Hoy día los trabajadores son quienes pagamos, ¿cierto?, nuestra pensión. Se nos descuenta, ¿cierto?, el 10% del salario bruto, ¿cierto? Un 10% que va a la cuenta individual, ¿cierto?, en nuestra AFP. Y además, hoy día hay un 1,5% que es de cargo del empleador que va al SIS. Por lo tanto, esto es lo que teníamos hoy día: 10% cargo del trabajador, 1,5% cargo del empleador. ¿Cuáles son los principales cambios que nos plantea la reforma de pensiones? En primer lugar, una nueva cotización adicional de un 7% de cargo del empleador. Por lo tanto, ahora ya la cotización ya no es de cargo del trabajador, sino que va a ser un 7% de cargo del empleador, con una gradualidad que va de 9 a 11 años. Es decir, esto no es que de un día para otro vamos a poner un 7% más de cotización, sino que se va a hacer de 9 a 11 años. La primera cotización es ahora en agosto, que va a haber que cotizar un 1%. Ya, por lo tanto, de este 7%, el primer porcentaje que se va a cotizar es ahora en agosto un 1%. ¿Dónde va este 7%? Va un 4,5% a nuestras cuentas individuales de capitalización individual, va un 1,5% a un aporte reembolsable o préstamo. A ver, este aporte reembolsable o préstamo, para que se entienda, al final del día va a ir igual a nuestras cuentas individuales. Por lo tanto, nuestras cuentas individuales vamos a tener al final del día un 6, ¿ya? Un 4,5 directo y un 1,5 a través de este aporte o préstamo. ¿Cuál es la diferencia? Que no va directo. ¿Por qué? Porque como hay que financiar las mejoras de pensiones ahora a población que hoy día está jubilada, que hoy día se está jubilando, y el Estado no tiene, entre comillas, los recursos suficientes, nosotros los cotizantes le vamos a prestar al Estado un 1,5% de nuestras cotizaciones para que el Estado pague las actuales pensiones de quienes se van a jubilar ahora, y ese 1,5% se nos va a devolver después a nuestras cuentas individuales cuando nos vayamos a pensionar. ¿Ya? Hay toda una discusión ahí porque este 1,5% va a unas cuentas nacionales que no tienen la misma rentabilidad que tienen las cuentas en la AFP. Entonces, si bien este 1,5 va a la cuenta individual después, la crítica que han hecho algunos es, sí, va el 1,5, pero va un 1,5 con menos rentabilidad que la que yo hubiera tenido si ese 1,5 hubiera estado desde un comienzo en mi cuenta individual. Ya, eso para que se entienda cuál es la discusión. En tercer lugar, va a haber un aporte de un 1%, que es esto que se ha querido decir que el reparto, ¿cierto? Que básicamente es un aporte que vamos a hacer todos los trabajadores para mejorar la cotización, la pensión o las pensiones de las mujeres. ¿Por qué? Porque es un hecho cierto en nuestro país que las mujeres tienen menores pensiones, pensiones más bajas, y esto está asociado básicamente a dos grandes temas. Uno, las mujeres tienen mayores lagunas previsionales que los hombres, ¿ya? Es decir, cotizan menos. Y segundo, las mujeres se jubilan a una edad anterior. La edad de jubilación de las mujeres en nuestro país es 60 años y la edad de jubilación de los hombres es 65. Y por tanto cotizan también menos años, ¿ya? Y para evitar que haya tanta diferencia en la pensión que se paga a hombres y mujeres, es que se establece esta cotización de un 1%, perdón, de un 1% como un seguro social para mejorar la pensión
o las pensiones de las mujeres. ¿Ya? Y tenemos además el 1,5% que hoy día ya se paga, ya por parte de la empresa. Por tanto, el total de cotizaciones que las empresas van a realizar va a llegar al 8,5%. 1,5% que paga hoy día, más un 7% que va a ir pagando de aquí a los próximos 9 a 11 años. ¿Ya? Segundo cambio en la reforma de pensiones, se aumenta la PGU en un plazo de 30 meses para llegar a 250.000 pesos, ¿ya? La PGU, ustedes saben también, se implementó, ¿cierto? En el gobierno anterior, ha sido muy bien evaluada y lo que está haciendo ahora esta reforma es mejorar la PGU. Es decir, esta es una herramienta que funciona bien, pero vayamos mejorando las lucas, vayamos mejorando, ¿cierto? Los recursos que se entregan. En tercer lugar, se establecen nuevas regulaciones a la industria, disminuye el encaje, esto es un tema bien técnico, el encaje disminuye del 2 al 1% y se va a licitar el stock de afiliados. Es decir, cada cierto tiempo se va a agarrar un stock de afiliados y se va a licitar. ¿Ya? Y uno como afiliado va a poder elegir si quiero mantenerme en mi actual AFP o quiero irme a la AFP que se gane la licitación y seguramente la que se va a ganar la licitación es aquella AFP que tenga menores comisiones. ¿Ya? Esto también se establece como cambio. Y finalmente, esto más que un cambio, un comentario, esto es una mayor cotización y por lo tanto es un mayor costo de contratación, ¿cierto? No permite la rebaja de salario. Esto es bastante obvio, pero prefiero decirlo, ¿ya? Ahora que en agosto hay que aumentar la cotización un 1%, yo no le puedo decir al trabajador te voy a disminuir el sueldo en un 1% porque tengo que pagar cotización. Es decir, claramente es un mayor costo de contratación y no permite la reducción de salario. Vamos ahora a la última parte, que son proyectos de ley que van a marcar nuestra agenda legislativa laboral este 2025. En primer lugar, la negociación colectiva multinivel, ¿cierto? Se ha dicho ya desde hace varios años que se va a presentar el proyecto. Este es un proyecto que está en el programa de gobierno del actual presidente Boric, que año tras año lo señala en su cuenta pública, pero que todavía no se presenta. ¿Ya? No sabemos si se va a presentar o no este año. Es probable que se deje presentado. Posibilidades de que este proyecto avance este año en el Congreso, me atrevería a decir que son nulas, pero puede que se deje presentado y lo que busca la negociación colectiva multinivel es básicamente establecer, ¿cierto?, que empresas de un mismo rubro o actividad económica negocian en conjunto actividades, o sea, negocian en conjunto condiciones de trabajo con sindicatos de esa misma actividad económica. ¿Ya? Esto es lo que se conoce como negociación multinivel o algunos la llaman también ramal. Hay una diferencia técnica que la podemos explicar después, pero es importante que sepan que es un proyecto que puede que se presente este año 2025, pero opinión personal, creo que no tiene ninguna chance de aprobarse este año al menos. Un segundo proyecto que está en el Congreso y que puede que avance este segundo semestre es el de inequidad salarial de género, que es un proyecto que busca establecer que hombres y mujeres que realicen un mismo trabajo ganen lo mismo. Creo que el espíritu del proyecto es muy positivo, creo que no hay nadie que podría estar en contra. Tal vez lo más discutido es la fórmula que utiliza, porque establece el concepto de trabajo de igual valor que propone la OIT y que básicamente consiste en una especie de tabla de factores en que las empresas van a tener que puntuar, es decir, entregarle un puntaje por los distintos factores a los trabajos o a los oficios que los trabajadores realicen, y aquellos que tengan un mismo puntaje van a tener que tener un mismo sueldo, ¿ya? Y eso, desde el punto de vista operativo, práctico y especialmente al área de personas y recursos humanos que le tocaría implementar esto, puede ser un tremendo problema, ¿ya? Así que hay que ver, obviamente, yo estoy de acuerdo con este proyecto en términos de que hay que avanzar en la equidad salarial de género, pero tengo hartas dudas respecto de la fórmula que se propone, ¿ya? Creo que puede ser una fórmula bastante burocrática y que puede imponer mucho más costos y problemas al final a la empresa. El tercer proyecto, el proyecto Sala Cuna Universal, se han presentado en nuestro país 5 proyectos a la cuna en los últimos 15 años y lamentablemente ninguno se ha aprobado porque se queda trabado por temas más bien ideológicos en la discusión. Ya hoy día en materia de la cuna tenemos una discriminación absoluta contra las mujeres. Primero, entre mujeres y segundo, de las mujeres a los hombres. Primero, entre mujeres, porque si una trabajadora trabaja en una empresa donde hay 20 mujeres, tiene derecho a que le paguen la sala cuna, pero si su vecina trabaja en la empresa al lado donde hay 19 mujeres, no tiene ese derecho. Y segundo, es discriminatorio de la mujer versus el hombre, porque el costo de la sala cuna se le carga a la mujer. Por lo tanto, si yo contrato a una mujer, tengo que además sumarle los 400, 500 o 600 mil pesos promedio que cuesta hoy día una sala cuna en nuestro país, versus si contrato a un hombre no tengo ese costo. Por lo tanto, es discriminatorio para las mujeres. ¿Qué es lo que busca el proyecto? Eliminar esta discriminación, estableciendo una cotización adicional para las empresas, ¿cierto? Que vaya entre un 0,1 y un 0,2% máximo,
que se cree un fondo de Sala Cuna, así como ya existe el fondo de cesantía, el fondo de Sala Cuna, y con este fondo de Sala Cuna se pague más una cantidad de recursos que aporte el Estado, Sala Cuna a todas las madres y padres trabajadores, independiente, ¿cierto?, del número de trabajadores que tiene la empresa. ¿Ya? Ojalá esto avance. Me atrevería a decir que este proyecto se ha visto trabado en el Congreso más bien por dos temas ideológicos. Uno, porque hay quienes quieren prohibir que se financien las salas cunas privadas, ya hay que esto solo permita funcionar a salas cunas públicas, es decir, Junji integra, personalmente me parece que es un error, que aquí las salas cunas privadas, que además son formadas por pequeñas emprendedores, por pequeñas emprendedoras en los barrios, en las comunas de nuestro país, si tienen autorización de funcionamiento por parte del Estado, no veo por qué no puedan recibir estos beneficios, si al final del día van a ayudar, ¿cierto?, a las familias de nuestro país. Y segundo, porque hay quienes quieren prohibir el copago. Ya esto ya acuérdense que se prohibió el copago en materia educacional, hay quienes quieren prohibir el copago en la sala cuna. ¿Qué es el copago? Que si la sala cuna cuesta 600 y a mí el Estado me financia 500, yo con copago puedo pagar esa diferencia de 100.000 pesos para acceder a una sala cuna mejor si es que yo quiero. Hay quienes dicen que no se permita el copago, por lo tanto que no pueda acceder a esa sala cuna con dineros fiscales, o si no que tenga que pagar directamente yo toda la sala cuna. Ya también me parece que es un error. En cuarto lugar, hay un proyecto de ley que lo menciono, pero que la verdad es que no ha tenido avance y dudo que avance este año, pero está en el Congreso en segundo trámite, que es un proyecto que busca regular los despidos masivos, que cuando haya despidos de más de 1.000 trabajadores en una empresa o, de más, o que afecten a más del 10% de la dotación, la empresa, perdón, sí, la empresa tenga que hacer un proceso previo de consulta a su sindicato, ¿ya? Y durante ese periodo de consulta, los trabajadores no pueden ser desvinculados, ¿ya? Este es un proyecto que está en el Congreso, también me parece bastante malo, por distintos motivos, pero lo dejo ahí porque creo que no va a avanzar. Se presentó hace poquito un quinto proyecto, que es el proyecto postnatal de un año, que busca extender el postnatal de las madres hasta un año, ¿ya? Personalmente también, aquí pueden haber opiniones a favor y en contra, yo estoy personalmente en contra de este proyecto, creo que afecta brutalmente la empleabilidad femenina, si ya tenemos un desempleo del 10,1%, seguir cargándole los costos de la maternidad a las mujeres con un postnatal de un año no mejora en nada. Aquí las claves, creo yo, van por fomentar la corresponsabilidad. Tenemos que establecer más normas, incluso obligatorias de corresponsabilidad, pero si seguimos dándole todos los derechos de la maternidad solo a las mujeres y a los padres le damos nada o le damos voluntariamente que accedan a ciertas cosas, el costo lo van a seguir cargando las mujeres y las madres de nuestro país, y por eso la tasa de desempleo femenino es de un 10,1 versus el 8,2 que tienen los hombres, y por eso la tasa de participación de los hombres es de un 75% y de las mujeres con suerte superamos el 50%, ¿ya? Así que aquí pueden haber opiniones distintas, pero me parece que un proyecto de ley de postnatal de un año le hace un flaco favor al empleo femenino, más aún cuando estamos en tasa histórica de desempleo, como ya les dije, desempleo femenino más alto de los últimos 15 años. Tenemos un proyecto de ley que busca modificar el sistema de enfermedades profesionales. Este proyecto empezó como avión y se ha ido cayendo porque creo que es un mal proyecto que busca externalizar la calificación de enfermedades profesionales, que no sean las mutualidades quienes las califican, sino que un organismo externo. Este proyecto la verdad es que se ha ido cayendo en la discusión en el Congreso porque la verdad es que si hay algo que funciona bastante o relativamente bien en nuestro país son las mutualidades, ¿cierto? Las mutualidades de empleadores, tenemos la mutual de seguridad, la H, el IST, el ISL, funcionan relativamente bien. Y de hecho un trabajador cuando se accidenta prefiere ir a su mutualidad que ir a un centro de atención común, ¿cierto? Porque sabe que la atención que se da es muy buena, ¿ya? Y por lo tanto yo creo que este proyecto buscaba cambiar algo que funcionaba bastante bien. Siempre hay que cosas que corregir, y yo creo que se puede mejorar el funcionamiento de las mutualidades, pero de ahí a quitar la calificación de las mutualidades y dársela a una especie de compin, me parece que no es la solución. Y con esto termino. También se ha señalado por parte de la agenda legislativa que se van a ratificar algunos convenios internacionales por parte de Chile, convenios especialmente en materia de seguridad laboral, inspección del trabajo y seguridad social. Y como frase final, el mundo laboral seguirá cambiando. Creo que anticiparse, adaptarse y liderar con propósito no es solo un desafío legal, es una oportunidad para evolucionar y promover un verdadero cambio cultural. Y aquí las áreas de personas, las áreas de recursos humanos tienen mucho, mucho que decir. Eso, ahí dejo mi dato de contacto, por si a alguien le interesa, está mi LinkedIn, mi Instagram, ustedes saben que soy bastante activo en ambas redes sociales, vamos a estar haciendo algunos webinars, algunos live también sobre este tema en los próximos días, y generalmente a través de mis redes sociales los promociono. Así que nada, un placer, y nos quedan todavía 15 minutitos para seguir conversando.
Excelente, Fernando. Le pido ahí ayuda a mi equipo de la red de recursos humanos que me ayuden a activar mi cámara para que podamos seguir con la conversación. Muchas gracias, la verdad es que el chat estuvo bastante intenso ahí con muchas dudas, así que ya recopilamos varias, vamos a hacer este repaso, pero importante destacar, Fernando, que estas leyes no son solo meros requisitos legales, sino una oportunidad para que la gestión estratégica de recursos humanos destaque y ahí poner en valor el bienestar, la retención y la reputación organizacional, por supuesto. Vamos con las preguntas, Fernando. Aquí vamos Vamos. a ir repasando ley por ley todas las que estuvimos conversando. Para todos quienes están preguntando en el chat si es que vamos a compartir esta presentación, por supuesto, al inscribirse a los Conecta RH, después pueden recibir a través de mailing los resúmenes de estas sesiones y también los subimos a nuestro canal de YouTube. Fernando, partamos con la ley de conciliación familiar, que fue lo primero que conversaste. En tu experiencia, ¿cuáles son los principales desafíos que están enfrentando las empresas a la hora de implementar la ley de conciliación? Sí, mira, yo creo que la ley de conciliación, yo la mencioné brevemente, ¿ah? Fue una ley que entró en vigencia el 29 de enero del año pasado, del 2024, y entró con bombo y platillo, pero lamentablemente fue una ley que quedó corta, ¿ya? Y quedó corta porque creo que fue una ley que se tramitó muy rápido en el Congreso, se escuchó a pocos actores, y fue lo que, como decimos los abogados, fue una ley que quedó sin dientes. ¿Qué quiere decir que fue una ley que quedó sin dientes? Que quedó con poco poder de hacerla cumplir, ¿ya? Y por lo tanto... ¿Qué me pasa? Ya que creo que faltó tramitar esta ley de mejor manera, porque la ley tiene un espíritu muy importante, ¿cierto? Que es permitir la conciliación trabajo-familia en aquellos padres y madres trabajadores con hijos menores de 12 años para permitirles el teletrabajo, ¿ya? Yo soy fan del teletrabajo, ustedes saben que me tocó tramitar la ley, crear la ley de teletrabajo, ¿cierto? Yo siempre digo es como mi cuarto hijo, me tocó escribirla, redactarla, tramitarla e implementarla, por lo tanto no puedo ser más fan del teletrabajo, pero también entiendo que no todas las realidades permiten teletrabajo, no todos los trabajos permiten teletrabajo, y también creo que hoy día lo que debiera primar son las modalidades híbridas, ¿ya? Creo que el teletrabajo full time, salvo ciertos casos, no es el aconsejable, como tampoco es el aconsejable el trabajo presencial full time, si es que el trabajo permite equilibrar, ¿cierto? Permite la modalidad híbrida. Yo soy fan de la modalidad híbrida, yo creo que hay que mezclar el trabajo presencial con teletrabajo porque tiene distintos impactos positivos y eso está comprobado con distintos estudios. Ya, por tanto, yo creo que el gran desafío del área de personas y recursos humanos es lograr ese equilibrio, ¿cierto? Entre las áreas, entre el teletrabajo, que muchos trabajadores lo piden y lo necesitan, porque en nuestro país hay realidades importantes en este tema, pero también el trabajo presencial, que hoy día es lo que muchas empresas quieren. Lamentablemente, hoy día la tendencia mundial, no solo en Chile, es la vuelta a la presencialidad. Si uno ve, Fran, incluso empresas tecnológicas en Estados Unidos, como LinkedIn, como Microsoft, hoy día están volviendo a la presencialidad y son empresas que por esencia uno pensaría que van a teletrabajar. Así que eso es importante tenerlo presente. Dentro de estas empresas que tenemos ahí como casos ejemplares, ¿qué buenas prácticas has visto, Fernando, para poder hacer el ejercicio de esta ley y poder equilibrar el cumplimiento legal con la operatividad de los negocios, especialmente también en sectores que son más rígidos? Tú bien decías, la teletrabajo es aplicable en algunas industrias, Sí. no en otras, y tenemos algunos sectores más rígidos como lo son la producción o el retail. Sí, que yo creo que, Fran, es que partir por entender que el teletrabajo lamentablemente no aplica a todos, ¿ya? Durante mucho tiempo como que miramos el teletrabajo como, y todos cometimos eso, ¿ah? Como la gran solución, pero no olvidamos que el teletrabajo no aplica a todo. Si yo trabajo en una empresa productiva, en que tengo que estar ahí en la máquina, ¿cierto? Produciendo, no sé, donuts, ¿ya? Hablaba hoy día con un cliente que produce donuts, por eso el ejemplo. Yo la donut la donut no la puedo, y hasta ahora a lo mejor a alguno le dio hambre también, pero yo la donut no la puedo producir desde mi casa. Tengo que estar en la máquina, tengo que cambiar el producto, tengo que preocuparme que salió con la mezcla perfecta, etcétera, etcétera. Entonces, hay cosas que no las puedo hacer para el teletrabajo. Y yo creo que el desafío está en eso, en buscar los equilibrios, ¿cierto? Que el área de persona converse con los trabajadores y entender la realidad de cada uno. Si la realidad de cada uno de nosotros es diversa. Y puede ser que yo necesite teletrabajo en las tardes, pero que yo en la mañana pueda ir presencialmente todos los días. O puede ser que mi compañero al lado puede teletrabajar solo 2 días y los otros días puede ir presencial. Entonces yo creo que falta más conversación y no en querer imponer esto por ley. Y por eso que esta ley no ha funcionado, porque hemos tenido casos de trabajadores que llegan de un día para otro y le dicen a la empresa, después que trabajaban presencial todos los días, bueno, a partir de mañana quiero full time teletrabajo de lunes a viernes. Y la empresa se lo ha negado.
Y como la ley de conciliación permite que la empresa lo niegue, al final quedamos en tierra de nadie. Entonces yo creo que hay falta mayor conversación. Buenísimo. En el chat nos consultan si es que es posible que padre y madre puedan acogerse al mismo tiempo a la ley de conciliación. Sí, mira, estos fueron unos cambios de la ley de conciliación que fue bien positivo, ¿ah? Siempre las leyes de protección de menores, por así decirlo, o maternidad, en Chile hablamos de la protección de la maternidad y ahora se incorporó protección de la maternidad y la paternidad. Y es súper importante porque generalmente todos los derechos anteriores eran derechos de la madre y que si la madre quería se los cedía al padre. Por natal parental, licencia por enfermedad grave de hijo menor de un año, eh, y así varios ejemplos más, ¿ya? Banda horaria, la banda horaria también, ¿cierto? De la propia ley de 40 horas. La banda horaria de la ley de 40 horas es el derecho de la madre, pero si la madre se lo requiere, se lo traspasa al padre. Y la ley de conciliación, si hay algo que hizo positivo, y yo lo aplaudo, es que establece que el derecho es de ambos padres. Y si ambos padres trabajan, ambos tienen derecho a la ley de conciliación. Y eso es bueno porque se incorpora el concepto de la paternidad, que es lo que yo transmito siempre. Corresponsabilidad, así que más que seguir otorgando derechos, fomentemos la corresponsabilidad y eso es un cambio cultural que no es menor, pero hay que empujar hacia allá. Vamos caminando entonces hacia la corresponsabilidad. Pasemos ahora a la jornada de 40 horas. Desde la entrada en vigencia del primer tramo en abril, ¿cómo evalúas la implementación de esta ley de 44 horas semanales y qué aprendizajes tempranos podemos rescatar de este periodo? Mira, yo creo que la implementación de la ley fue bastante positiva. Mi gran crítica, más que a la ley, yo creo que fue a la Dirección del Trabajo en términos de la rigidez que ha tenido con el tema del artículo 22. ¿Ya? El artículo 22, hay casos que es evidente que la persona no procede al artículo 22 y esa persona tiene que tiene que tener horario y jornada. Pero hay muchos otros casos donde está la discusión y donde el propio trabajador quiere no tener jornada y no tener horario. ¿Y qué pasa cuando nos ponemos tan rígidos? A ese trabajador lo empujamos a la informalidad. Porque si yo no puedo trabajar con libertad de horario y yo necesito libertad de horario porque resulta que tengo que buscar a mi hijo al jardín o porque resulta que tengo un familiar que tengo que trasladarlo diariamente a hacerse a un centro de diálisis o a hacerse un tratamiento médico. O da lo mismo el motivo porque hay miles de factores que cada uno de nosotros puede tener en su vida personal y familiar que requieren que uno tenga flexibilidad. Y a mí la ley me dice, no, usted que era 22, hoy día tiene que llegar a la mañana, a las 8 de la mañana a la empresa y no se puede ir hasta las 5 de la tarde. Pero ¿cómo si yo terminé mi trabajo a las 2? No importa, tiene que quedarse hasta las 5 marcar tarjeta. Eso perjudica. Perjudica a los trabajadores, perjudica la productividad. Chile es un país con bajísima productividad, somos el cuarto o quinto país de la OCDE con menor productividad. Y por lo tanto, mi gran crítica a la ley de 40 horas fue respecto al artículo 22. Yo aplaudo la reducción de jornada y aplaudo las normas de flexibilidad que se incorporaron y además aprovecho a decir son todas estas normas de flexibilidad que se incorporaron, estaban en un proyecto del año 2019 que me tocó tramitar, así que en buena hora, cuando las cosas buenas se copian, se tomaron del proyecto de modernización del 2019, se trajeron la ley de 40 horas, banda horaria, jornada mensual, 4 por 3, ¿cierto? Y otra más se me está quedando por ahí. Y aplaudo que se haga y por lo tanto creo que se ha aplicado de buena manera. Y aquí también hay que reconocer cuando las cosas se hacen bien por parte de la empresa. Las empresas se anticiparon, las empresas sabían que venía la reducción de jornada, hicieron la pega, modificaron los turnos, modificaron los horarios y por lo tanto por eso que hemos tenido una baja conflictividad y la ley de 40 horas ha pasado, por así decirla, casi colada. Fernando, en favor del tiempo voy a ir mezclando mis preguntas junto con las del chat. Bueno. Y Preto Herrera nos pregunta si es que hay datos sobre la implementación en las pymes de la ley de 40 horas y si hay alguna información adicional que sea importante para ellos. No. No, yo no he visto, puede que haya, no quiero decir no hay, porque al menos yo no he visto todavía un estudio, yo creo que podría ser que este año, que recién imagínense que llevamos un año desde el cambio de jornada a 44 horas, que se haga, tal vez la Comisión Nacional de Productividad, que siempre saca informes sobre estos temas, va a poder sacar algo respecto de cuál ha sido el impacto en las pymes de la ley de 40 horas. Pero pensemos que el impacto igual todavía ha sido bajo porque en el fondo la jornada ha bajado solo una hora. Yo creo que para medir esto bien vamos a tener que esperar el año 2028. Ahora, en 5 años de la ley pueden pasar tantas cosas, ¿cierto? Que al final el efecto también se va diluyendo por otras leyes. Porque en 5 años más, si vemos que los costos de la empresa aumentaron, no le podemos cargar toda la mano 40 horas. Algunos van a decir, no, pero es culpa de la reforma de pensiones, no es que es culpa de la ley Cari, no es que es culpa que las empresas no están haciendo la pega. Puede ocurrir muchas cosas, ¿ya? Pero por eso que era importante la gradualidad. Y yo aplaudo que la reducción haya sido con gradualidad, que es lo que siempre se dijo y lo que siempre se defendió. Y por eso que también yo creo que se ha podido aplicar de buena manera. Ahora, sin duda que las pymes han tenido un impacto, si eso es evidente, si todas estas leyes tienen impacto.
pero desconozco datos concretos de qué impacto puede haber tenido este primer año de vigencia. Gracias por esa información, Fernando. Otra pregunta que se repitió bastante en el chat es, ¿qué pasa con la jornada de 40 horas en los establecimientos educacionales? Sí, lo que pasa es que hay que ver porque la ley de 40 horas, ustedes saben, aplica solo al sector privado, Código del Trabajo. Por lo tanto, si hay colegios que son jornadas que están regidos por el Código del Trabajo, les aplica las 40 horas. Lo que pasa es que el otro día me preguntaba una profesora y me decía, pero nosotros no tenemos 40 horas hoy día. Pero yo le decía, no, pues si hoy día no es obligatorio las 40 horas. Hoy día lo obligatorio son las 44. Ya, por lo tanto, hay mucho desconocimiento todavía. Como esto se salió promocionando, se dijo ley de 40 horas, mucha gente creyó que las 40 horas empezaban el día uno. Entonces, el otro día caso concreto, una profesora me dijo, oye, las 40 horas, pero yo trabajo, no trabajo 40 horas, trabajo más. Yo le dije, ¿cuántas trabajas? 44. Bueno, le dije, eso es lo que corresponde legalmente. Si las 40 horas, la obligación para la empresa es recién el año 2028. ¿Ya? Y por tanto, ojo con eso. Ahora, sector público no tiene 40 horas. Ya, el sector público sigue trabajando con las jornadas normales que tiene el sector público y hay toda una discusión ahí si aplicamos la jornada de 40 horas y el teletrabajo. El sector público tampoco tiene teletrabajo y aquí tirón de oreja cuando quisimos regular el teletrabajo en el sector público. Los propios dirigentes del sector público se negaron a regular el teletrabajo porque decían que precarizaba el empleo. 2 años más tarde se dieron cuenta que había sido un error y ahora quieren regularlo. Se lo dijimos en su momento. Y ahora el sector público quiere teletrabajo también porque no tiene una ley que lo regula. Buenísimo, Fernando. Pasemos a la tercera ley, Ley Carin y Bienestar Laboral. ¿Qué tipo de capacitación considerarías indispensable hoy en equipos de liderazgo respecto a violencia y acoso laboral? Hoy día claramente la capacitación es clave. En materia de ley Carin hay que capacitar aún más de lo que ya se capacitaba, porque muchas denuncias que se hacen se denuncian cosas que no corresponden, ¿ya? Y que no son producto de la ley Carin. Entonces yo creo que es clave la capacitación. Yo sé que las áreas de personas han avanzado en capacitación, han avanzado en, en, en fortalecimiento, ¿cierto?, de los conocimientos por parte de los equipos. Se han creado incluso nuevas herramientas de capacitación y acá aprovecho para pasar un aviso comercial. A mí me tocó tenemos un videojuego de capacitación de Ley Karin, así que si hay algún interesado o interesada, después me puede contactar por interno, que es una forma también más moderna, más rápida y más innovadora de capacitar en estos temas. Pero creo que es clave la capacitación. ¿Ya? Yo creo que la capacitación es clave y falta todavía mucha capacitación por hacer, porque hoy día tenemos denuncias, a mí me toca investigar muchas denuncias acá en la oficina, y uno las mira y uno dice, en verdad, esto no es por ley Karen, esto es por cualquier otra cosa, pero todavía falta capacitación. Yo sé que las empresas hicieron tal vez la capacitación original, que era a toda la empresa, online, etcétera, pero yo creo que no ha sido suficiente y hay que seguir apostando a eso. Perfecto, Fernando. Desde el chat, Carla López nos pregunta si es obligatorio para las empresas hacerse cargo de la contención psicológica de víctimas y victimarios. ¿La empresa debe hacerse cargo de la reincorporación a sus funciones en esos términos? A ver, la empresa lo que tiene que hacerse cargo es derivar, cuando tengan estos casos, derivar a la mutualidad respectiva. Y la mutualidad respectiva va a ser lo que se llama la atención psicológica temprana. Ya esto va a ser responsabilidad de la mutualidad. ¿Qué es la atención psicológica temprana? Es una primera contención que se realiza a la persona que denuncia un caso de acoso. Ya, según cifras que me han dado las mutualidades, el 80% de las personas que va a atención psicológica temprana, el tema se resuelve ahí entre comillas, o sea, se le contiene. No es necesario continuar con un tratamiento psicológico posterior, ¿ya? Por tanto, ahí, a la pregunta que nos realizaban, ¿cierto? La obligación de la empresa es derivar esto a la mutualidad y preocuparse que la mutualidad haga la pega en términos de hacer esta atención psicológica temprana, que por lo demás está señalado en los distintos reglamentos y circulares de la suceso. Perfecto. Pablo Maldonado también nos consulta al respecto de las causales que señaló la ADT para no realizar una investigación. ¿Existe algún dictamen? No. No, este es un criterio que ha aplicado la ADT, yo lo dije, bastante cuestionable desde el punto de vista legal, pero al final nadie ha reclamado porque todos entendemos que la ADT está colapsada y que está buscando fórmulas para ir filtrando la denuncia, por lo demás tampoco son tan, por así decirlo, descabellados. O sea, que si una denuncia se hace 60 días después, sí, uno puede decir, no, pues es temporáneo porque no denunció ahora. Si los hechos no son constitutivos de ley Karin, también parece bastante obvio para qué vamos a estar gastando tiempo de investigación si no corresponden. Y si el trabajador ya no es trabajador de la empresa, uno también debería decir, sí, está bien que la ADT no investigue, que si esa persona, si tiene un reclamo, que vaya a tribunales. O sea,
yo estoy de acuerdo con las causales de fondo. Si lo que señala, lo que han señalado distintos abogados laborales, en el fondo que esto es un invento de la ET porque no está en la ley. Pero me parece que dado el colapso que tiene, es una manera bastante decente de intentar filtrar. Perfecto. Tercera ley, vamos con, o cuarta, ya estoy a Cuarta. decir, cuarta. Sueldo mínimo. En cuanto a la gratificación, Jocelyn Sepúlveda nos consulta, ¿basta con pagar las diferencias de gratificación desde mayo o en diciembre se debe reliquidar desde enero del 2025 No, de acuerdo al actual sueldo mínimo? no, desde mayo. O sea, el sueldo mínimo que teníamos vigente hasta antes de mayo rigió hasta mayo. Por lo tanto, a partir de mayo rige el nuevo sueldo mínimo. Por lo tanto, cualquier cambio que yo tenga que reliquidar es a partir de mayo. Ahí rige el nuevo sueldo mínimo 529. Perfecto. Y también Alejandra Bowen nos consulta si en abril del 2026 se deberá discutir nuevamente el aumento para mayo del 2026. Sí, yo entiendo que sí, Alejandra, porque lo que se aprobó, tendría que rechequearlo, es el aumento de este año y el aumento de enero del próximo. Pero si no me equivoco, esta fue una ley solo anual. Hay años anteriores donde se ha negociado el salario mínimo por 2 años. Pero como acá hay cambio de gobierno, yo entiendo que lo que se decidió, tendría que volver a chequearlo, pero me parece que así, que es solo por este año el nuevo salario mínimo. Entonces, ¿hacemos reliquidación a fin de año? Eso están ahí consultando nuevamente en el chat. No, a fin de año tienen que reliquidar lo que no paguen desde mayo de ahora. O sea, la nuevo sueldo mínimo rige desde mayo. Por tanto, si usted ahora en mayo, ahora, si usted no paga en mayo o junio, puede venir la diferencia de salario mínimo, puede venir la Dirección del Trabajo a multarlo porque tendría que reliquidar ahora el salario mínimo. Y lo que es gratificación, sí, puede hacerlo ahora o eventualmente podría hacerlo después. ¿Ya? Perfecto. Y la otra pregunta, Alejandra, era ¿hasta cuándo regía esta nueva ley de salario mínimo? Rige por este año solamente. Perfecto, entonces ahí manos a la acción a los equipos involucrados. Pasemos entonces a la proyección 2025 y la visión estratégica. ¿Qué proyectos legislativos, Fernando, te parece que están pasando desapercibidos y podrían tener un alto impacto en la gestión de personas? Uy, proyecto que esté pasando desapercibido. Yo creo que él mencionaba el proyecto eh, de despido masivo. Creo que es un proyecto que hay que tener ojo si es que avanza. Está en el Congreso, se aprobó en la Cámara de Diputados y ya está en el Senado. Creo que un proyecto podría ser bastante perjudicial para el empleo. Creo que tampoco se ha hablado mucho del proyecto de inequidad salarial de género y vuelvo a decirlo, comparto el espíritu del proyecto, creo que hay que avanzar en esta materia, pero tengo mis dudas si la fórmula de trabajo de igual valor es la que debe regir, regular este tema. Y yo diría que eso, bueno, y el postnatal de un año que ya di mi opinión de lo que me parece mi opinión personal es que creo que afecta al empleo femenino y más aún en tiempos como los que tenemos hoy día, es bastante complejo. Importante también, ahí voy a agregar información desde la Red de Recursos Humanos, que estamos apoyando una nueva fórmula para la ley de sala cuna, el movimiento sala cuna hoy, así que los dejo también invitados a que puedan conocer sobre eso a través de nuestra página web en la red. Vamos ahora con la última pregunta, Fernando. ¿Crees que las áreas de personas están suficientemente empoderadas para liderar estos cambios normativos desde un rol más estratégico? Cada vez más, cada vez más. Yo me recuerdo cuando yo empecé a ver temas laborales hace ya más de 15 años o más, el área de personas, así como los abogados laborales, ¿cierto? Muchos estudios de abogados no habían áreas laborales. El área de personas, recursos humanos, muchas veces eran, ¿cierto? Una subárea dentro de las gerencias de administración, ¿ya? Y por lo tanto, eh, hoy día es distinto. Hoy día una empresa que no tenga un área de personas, un área de recursos humanos empoderada, es una empresa que está destinada al fracaso. Así que sí, la respuesta yo creo que las áreas de personas se han ido empoderando, han ido adquiriendo no solo los conocimientos, sino que también las responsabilidades al interior de la empresa, en la toma de decisiones y creo que eso es súper, súper importante. Así que nada, y creo que la red también ha contribuido a eso. Hoy día la visibilidad que tiene el área de personas y recursos humanos es muy distinta que la visibilidad que tenían hace 5 o 10 años atrás. Vamos impulsando entonces lo estratégico que es la, los recursos humanos en todas las organizaciones. Muchísimas gracias, Fernando, por toda esta información que nos trajiste. De seguro van a quedar preguntas ahí en el chat y las vamos a poder seguir conversando a través de nuestros grupos de WhatsApp.
Para todos quienes están preguntando, esta sesión queda grabada, es subida a nuestro canal de YouTube y también al estar inscritos en este espacio reciben un mailing con todo el resumen de la jornada. Fernando, nuevamente muchas gracias por acompañarnos. Es muy valioso este espacio y definitivamente tienes una audiencia pero ahí muy fiel. Sí, agradecer, Fran, a nada. Yo no pude ver cuánta gente había conectada, pero me pareció que habían Llegamos 600 al personas. tope que fue como más o menos 500 y tantas Sí, personas, como 600 pero quedaron personas vi algunas otras el afuera. tope. Sí, así que nada, una súper, súper buena convocatoria para un día miércoles en la mañana. Va a quedar grabada la sesión. Agradecerle, sorry no haber podido contestar todas las preguntas. Vamos a estar obviamente siguiendo seguir haciendo estos eventos. Pueden seguirme, como les dije, en las redes sociales. Voy a tener varias actividades más. Mañana tengo un webinar de actualización de la ley Karin. La próxima semana vamos a hacer un Instagram Live sobre la ley Karin. Así que nada, vamos a estar ahí siguiendo, comunicando estos temas, así que muy disponible y agradecer nuevamente a ti, Francisca, a la red de recursos humanos, por tu intermedio cariño, a la Ilia González, nuestra directora ejecutiva de la red. Así que nada, saludarlo a todos, despedirme y muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Para nuestra audiencia que todavía sigue conectada, los quiero invitar a prepararse para vivir una nueva edición de nuestro Congreso People Experience 2025, Atracción, Bienestar y Propósito este próximo 20, 21 y 22 de agosto en un modelo híbrido. Nos reuniremos con grandes speakers que abordarán las tendencias que están marcando el presente del trabajo y los desafíos que se vienen a futuro. Así que inscríbanse hoy a través de nuestra página web de la Red de Recursos Humanos. No se lo pueden perder. Y recuerden seguir todas las novedades de la Red de Recursos Humanos a través de nuestra página web y nuestras redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos y ser parte de esta comunidad. Soy Francisca Varas, directora de comunicaciones de la red, y esto fue Conecta RH. Muchas gracias.